Parte 3. Hirknib llegó a un cuarto hemisférico que parecía ser un teatro. Estaba situado frente a un par de puertas dobles enormes. Intrincadas estatuas decoraban ambos lados de la puerta, bellas diosas a la derecha y demonios de aspecto cruel a la izquierda. Incontables estatuas de aspecto ominoso hacían que los que las miraban pensaran en las puertas del juicio. Hirknib reflexionó sobre las puertas mientras las miraba. El enorme cuarto era silencioso, tan silencioso que imaginaba que podía oír el metafórico sonido del silencio. De hecho, ninguno dentro del contingente imperial había dicho una sola palabra desde que habían sido llevados a este lugar. Los únicos sonidos eran aquellos del roce de las armaduras. Antes de llegar a esta habitación del silencio, habían pasado a través de lugares de belleza incomparable en su camino hasta aquí, y sus almas les habían sido robadas por las maravillas de las que habían sido testigos. Sería demasiado esperar que ellos no hubiesen sido cautivados por las visiones míticas que habían presenciado. En verdad, incluso Hirknib encontraba difícil controlar el impulso de mirar los alrededores abiertamente boquiabierto, dado el magnífico mundo por el que habían atravesado. Hirknib dio un vistazo sobre el hombro para mirar a sus subordinados que lo habían seguido hasta aquí. Detrás de él se encontraban Basigwood y 10 guardias reales especialmente seleccionados, Flade y 4 de sus acólitos, Roune, su secretario, y los sacerdotes de la Orden de Caballeros. Lenas y los otros guardias reales se habían quedado atrás con los carruajes por seguridad. Todos los que lo seguían, con la excepción de Flade, tenían los hombros retraídos cerca al cuerpo. Esto era debido a que recordaban constantemente cuán pequeños e insignificantes eran, mientras presenciaban unas vistas que la élite artística del imperio tendría difícil reproducir. La gran tumba de Nazarick era una tumba solo en nombre. En realidad, era un mundo hermoso que era más cercano a un reino divino que a cualquier otra cosa. La impresión que tenían del gobernante de este lugar, del lanzador de magia Insoalgaun, era casi indescriptible. La sonrisa en el rostro de Hirknib estaba llena de burla, dirigida a sí mismo. Los humanos naturalmente agacharían la cabeza ante aquellos que lo sobrepasaban. Cualquiera que no estuviera impresionado por estas maravillas arquitectónicas y artísticas seguramente debía poseer el sentido estético de una piedra. Esto es muy inquietante. Ainsoalgaun esperaba detrás de esa puerta. Era un lanzador de magia que sobrepasaba incluso a Flade Peradain. De hecho, tal vez no habría nadie igual a él en el pasado o en el futuro. Su magnífico hogar excedía por mucho la capacidad de imaginación de los humanos, y sus seguidores poseían un poder increíble. Era un ser que poseía todas las ventajas que Hirknib podía imaginar. ¿Por qué alguien así se esconde en un lugar como este? Aunque Hirknib no podía saber la respuesta, probablemente lo averiguaría muy pronto. Esperaba lograr por lo menos eso durante las discusiones por venir. Dudo que quede satisfecho con una simple disculpa luego del espectacular despliegue de fuerza que dio. En un inicio, los planes de Hirknib eran determinar los deseos de Ainsoalgaun y entonces concedérselos para lograr obtener beneficios para el imperio. Toda esta charada de venir a disculparse era una simple excusa para lograr ese objetivo. Sin embargo, como si yo pudiera siquiera imaginar conceder los deseos de alguien tan poderoso como este. No podría hacerlo, incluso si tuviera más riqueza y poder de las que tengo. Del mismo modo que una pequeña piedra preciosa no llamaría la atención de Hirknib, era imposible que Ainsoalgaun estuviera interesado en nada de lo que Hirknib podía ofrecerle. Para comenzar, las riquezas estaban completamente fuera de discusión. Y sobre proveer apoyo militar, bueno, porque estaría interesado en cosas que son muy inferiores a las suyas. Incluso usar miembros del sexo opuesto como trampas de miel sería imposible. Hirknib recordó esto con firmeza mientras pensaba sobre Yuri y las otras sirvientas. Ofertas de rangos y autoridad serían inútiles para alguien que vivía en un lugar como este. Hirknib se preguntaba si los deseos humanos podían mover el corazón de Ainsoalgaun. Sería muy difícil, La mente de Hirknib había pensando en incontables estratagemas y tácticas para usar contra Ainsoalgaun. La conclusión a la que había llegado era que él no podría superarlo. El mejor resultado que podía esperar era que Ains no lo considerara un enemigo. Las condiciones de victoria para este compromiso son, el imperio sigue intacto, y que yo regrese con vida. Mientras daba voz a estos pensamientos, Hirknib se dio cuenta de que lo había dicho con un volumen de voz más alto del que había imaginado. Sin embargo, nadie alrededor de él reaccionó. Estaban demasiado fascinados por lo que los rodeaba. Este es el cuarto del trono. Ainsama espera por usted adentro. Luego de eso, Yuri anunció que su rol había terminado, e hizo una profunda reverencia hacia Hirknib. Como si estuviesen esperando por estas palabras, las enormes puertas dobles giraron lentamente abriéndose por sí mismas. Muchas súbitas inyestas de aire llegaron a los oídos de Hirknib. No fueron solo 1 o 2 casos, sino más de 10, probablemente muchos más de la mitad de los que habían venido a este lugar.
Muchos entre ellos no habían sido capaces de controlar su determinación y permitieron que sus rostros mostraran los deseos que tenían de huir. En otras palabras, muchos en el contingente imperial estaban esperando que las puertas no se abrieran. Era precisamente debido a esa razón que Hirknib estuvo agradecido que las puertas se abrieran automáticamente. Quién sabe cuánto hubiesen tenido que esperar si primero necesitaban reunir el valor para atravesar esas puertas. El techo que pudieron ver era muy alto y muy amplio. Las paredes eran predominantemente blancas, con extensas decoraciones de oro e iluminaciones. Candelabros multicolores, hechos de piedras preciosas de todos los colores del arco iris, se encontraban suspendidos sobre el techo, irradiando una luz extraña. Y unas banderas colgaban de perchas ubicadas en las paredes. Hirknib y los otros se pusieron pálidos al tiempo que un aire opresivo los envolvió viniendo desde el interior del cuarto. Una alfombra carmesí recorría el centro de la habitación, y a los lados se encontraban una serie de seres inconmensurablemente poderosos, demonios, dragones, seres humanoides de formas extrañas, caballeros en armadura, insectos bípedos y elfos. Cada uno diferente al otro, pero una de las cosas que tenían en común era el sobrecogedor poder que cada uno poseía. Tales seres se encontraban en 2 filas a ambos lados de la alfombra, y se sintió demasiado desalentador intentar contarlos. En silencio, miraban a Hirknib y compañía. Aunque era dicho que uno podía sentir cierto tipo de fuerza en la mirada de aquellos en una posición de poder, esta era la primera vez que Hirknib sentía una fuerza física presionando sobre él mientras miraba los ojos de alguien. El sonido de suaves gemidos y el temblor de las placas de metal de las armaduras vinieron de detrás de Hirknib. Era prueba de que sus súbditos sentían miedo más allá de la razón. Sin embargo, Hirknib no planeaba reprochar a sus subordinados por mostrar miedo. En lugar de eso, quería elogiarlos, porque cada uno de ellos había conquistado ese miedo y se encontraba detrás de él. Habían permanecido firmes de cara a este terror primordial del principio de la humanidad. La evaluación de la peligrosidad de Ainz que Hirknib sentía se incrementó varias docenas de puntos al mismo tiempo. Hasta ahora él había mantenido su guardia en alto, y esa evaluación del poder de Ainz había estado cambiando siempre, elevándose, desde que llegó aquí. Pero había sido demasiado ingenuo por mucho. El asunto de lidiar con Ainz Ovalgaun no era ya simplemente un asunto concerniente a la supervivencia del imperio, sino más bien, era concerniente a la supervivencia de toda la raza humana, incluso de los semihumanos. Los ojos de Hirknib siguieron la alfombra roja hacia adelante. Ante ellos se encontraban unas escaleras, y alrededor de ellas estaban reunidas varias personas que Hirknib consideraba eran los asistentes de Ainz. Una bella niña de cabello plateado. Un monstruo de color azul blanquecino que parecía un insecto erguido. Un hombre parecido a un sapo en un traje. Los gemelos de antes. Aquí Hirknib sintió algo de alivio. Si resultaba que los que habían barrido con sus guardias reales eran soldados de a pie, eso sería difícilmente algo de lo que reírse. Sobre ellos, en las escaleras, se encontraba una hermosa mujer con alas, y justo detrás de ella. Eso es. Sobre un trono de cristal estaba sentada la personificación de la muerte, sosteniendo un bastón de apariencia extraña en la mano. Era un monstruo con un cráneo por cabeza. Era como un ser que había sido formado luego de concentrar la oscuridad en un solo punto. Era Ainz Ovalgaun. Una corona magnífica descansaba sobre su cabeza, y su cuerpo estaba cubierto de una lujosa túnica azabache. Unos anillos relucían brillantes sobre sus dedos. Incluso desde tal distancia, Hirknib podía ver claramente que los exquisitos accesorios que Ainz llevaba estaban más allá de las habilidades de sus artesanos en el imperio. Unos puntos de luz roja como sangre brillaban dentro de las órbitas oculares vacías del cráneo de Ainz Ovalgaun. Mientras cubrían a Hirknib y a su contingente, se sintió como si los estuviera saboreando. Hirknib estaba conmocionado por el hecho de que Ainz no fuera humano, y al mismo tiempo se sentía aliviado. Era debido a que Ainz no era humano que Hirknib podía aceptar honestamente que Ainz era un ser superior que lo sobrepasaba por mucho. Hirknib exhaló en silencio. Era prueba de su determinación. Las puertas se habían abierto, pero no había pasado mucho tiempo desde eso. Ciertamente no había pasado tanto tiempo como para que nadie comentara sobre su inactividad. De todas formas, no podían esperar allí por siempre. Y así, Hirknib dio un paso al frente. Vamos. Las palabras de Hirknib fueron lo suficientemente bajas como para que solo los que estaban detrás de él pudieran oírlo. Cualquiera que lo viera quedaría sorprendido por cómo podía hablar sin abrir la boca. No era magia, sino habilidad pura. Era una habilidad que era particularmente útil en momentos como este. Sin embargo, Hirknib pudo sentir que nadie respondía a sus palabras. Avanzar hasta los pies de Ainz significaba que debían atravesar entre las filas de monstruos. Incluso aunque estaba seguro de que estos oponentes aterradores no los atacarían, caminar frente a estas criaturas requeriría de todas formas de muchísimo valor.
Su juicio de que no serían atacados era más que un simple deseo optimista. Las razones para usar un cuarto del trono como este eran usualmente para proveer un lugar formal para las comunicaciones oficiales, y también para demostrar el poder nacional. Estos eran hechos que cualquiera sabría, lo que significaba que las razones para escoger este lugar eran para demostrar el poder de Nazarik, y para mostrar que no tenían intenciones de matar a Hirknib y a sus seguidores. Después de todo, si Ainz quisiera deshacerse de ellos, simplemente los hubiese llevado a un matadero en lugar de aquí. Los subordinados de Hirknib deberían de haber entendido este hecho. Sin embargo, esa no era la razón por la que habían permanecido inmóviles. La razón era simplemente porque no querían acercarse a Ainz. Más allá de las filas de monstruos estaban los asistentes de Ainz Oalgaun. El poder de esos seres estaba claramente más allá de poder ser estimado por un hombre cuerdo. Y en el trono estaba el mismo Ainz Oalgaun. En gran medida, Hirknib se dio cuenta de algo en las profundidades de su alma. Se dio cuenta de que estaban ante la presencia de lo que los hombres llamarían un dios. Hirknib poseía un ítem mágico que lo defendía de ataques mentales, pero la presión que enfrentaba estaba más allá de la protección del ítem. Si perdía la concentración siquiera una vez, incluso el hombre conocido como el Emperador de Sangre sería incapaz de hacer nada más que arrodillarse ante Ainz. Aún así, era precisamente por esta razón que debía ir. Del mismo modo que Hirknib estaba observando a Ainz Oalgaun, Ainz Oalgaun estaba también observando a Hirknib. Y si no aprobaba lo que veía, ¿qué le sucedería al imperio en el futuro? Por lo menos, Hirknib tenía que lograr que Ainz reconociese su valor, y por extensión, asegurar la continua existencia del imperio. Hirknib se rió de su propia ingenuidad, que había estado pensando con una guerra de palabras. Supongo que esto es lo que significa arrepentirse de algo. Nada importa más. Todo lo que puedo esperar ahora es minimizar el daño al imperio. ¿Vamos? La severa orden de Hirknib estaba dirigida a sus subordinados, pero más importante aún para sí mismo, para lograr regresar a la realidad. Podía sentir que sus seguidores lo observaban expectantes. Era una alfombra muy suave, pero en este momento para Hirknib, parecía ser demasiado ligera y efímera. Con firmeza puso a un lado las innumerables miradas severas dirigidas hacia él y avanzó, manteniendo los ojos fijos en la persona ante él, Ainz Oalgaun. Sus instintos le decían que si desviaba la mirada por un momento, ya no sería capaz de seguir moviéndose. Hirknib no era un guerrero excelente ni nada como eso, pero la razón por la que podía seguir avanzando a la cabeza de sus hombres cuando sus guardias reales temían moverse era debido a la fortitud mental que le había sido inculcada desde niño como emperador. Finalmente, llegó a la base de las escaleras, frente a los asistentes cercanos a Ainz Oalgaun. Ainz-sama, este es el gobernante del Imperio Barut, el emperador Hirknib Brunfarlor del Nix, para su deleite visual. La voz dulce vino de la mujer con alas parada al lado del trono. El tono dulce de su voz coincidía con su radiante apariencia. En respuesta, el ser que era verdaderamente un dios de la muerte le habló a Hirknib. Estoy contento de que hayas venido, emperador del Imperio Barut. Soy el amo de la gran tumba de Nazarik, Ainz Oalgaun. Una leve punzada de alivio recorrió a Hirknib. Su voz era más normal de lo esperado, como la de un ser humano. Si ese era el caso, entonces leer de sus palabras podría seguir siendo posible. Humildemente le agradezco su tan generosa bienvenida, Ainz Oalgondono. Uno no podía leer las expresiones faciales de un cráneo. ¿Qué tipo de saludo estaría más acorde con la situación actual? Hirknib reflexionó cuidadosamente sobre esa pregunta. Sin embargo, el que habló primero no fue ni Hirknib, ni Ainz. Ainz-sama. Es descortés que seres inferiores como estos humanos se dirijan a usted como si fueran iguales, dijo la voz de un hombre. Arrodíllense. Hirknib oyó el sonido de innumerables placas metálicas golpeando el suelo, pero no necesitó darse la vuelta para saber qué estaba pasando. Sus súbditos debían de haberse arrodillado en respuesta a la voz del hombre. Al mismo tiempo pudo oír el desesperado rechinar de dientes que venía de aquellos que querían ponerse de pie, pero no podían. Debía ser algún poderoso tipo de efecto de dominación mental. Si Hirknib no llevara el collar que nunca se quitaba, estaría arrodillándose como sus hombres. Incontables miradas se centraron sobre Hirknib, el único que permanecía de pie. Eran miradas frías y clínicas, como si Hirknib no fuese más que un conejillo de indias. Suficiente, Demier. Entendido. El monstruo parecido a un sapo llamado Demier hizo una respetuosa reverencia a su amo, liberando el control. Casi pudo sentir que la presión alrededor de ellos desaparecía, y pudo oír los suspiros de alivio de los que estaban detrás de él. Hirknib Brunfarlor del Nix, mi subordinado ha hecho algo descortés a un noble invitado que ha venido de muy lejos a visitar mis dominios. Los pecados de los vasallos son los de su señor, y como tal te ruego perdón. Espero que este asunto pueda resolverse agachando la cabeza.
Conmoción y desorden vinieron de las filas de monstruos detrás de ellos. Incontables emociones se arremolinaban en el corazón de Hirknip. Hirknip se mostraba cauteloso, porque se había dado cuenta que Ainz no era del tipo que resolvía sus asuntos usando solo la fuerza bruta. Claramente, se trataba de una persona astuta, y tenía que observarlo con cuidado. Similarmente, se sintió aliviado porque Ainz no era de ese tipo de persona. Al menos, Ainz no parecía ser alguien que aplastaría a Hirknip sin molestarse con una negociación. Y más importante que todo, Hirknip estaba asustado. Él sabía sin ninguna duda que Ainz poseía la completa lealtad de los monstruos aquí presentes. Al mismo tiempo, Hirknip se dio cuenta con desagrado de que todo lo que había sucedido hasta ahora había ocurrido de acuerdo a los deseos de Ainz Ovalgaun. Era la sensación ominosa de que todo había tenido lugar justo como Ainz lo había planeado. No hay necesidad de disculparse por eso, Gondono. No es extraño que los subordinados de uno actúen como les plazca de cuando en cuando. Los ciudadanos de nuestro imperio también hacen lo mismo. Y por eso, debo disculparme. Uno de los guardias reales que habían sido liberados del efecto de dominación, se movió y de manera preocupada y con pánico colocó una urna al lado de Hirknip. Hirknip debería de haberla tomado inmediatamente, pero fue detenido por sus pensamientos. ¿Pudieron las acciones del subordinado de Gaun ser hechas con la intención de hacerme decir lo que acabo de decir? Si ese es el caso, ¿debería salirme del guión? No, esa no es una opción. Esto es como una pelea escenificada con espadas reales. Un solo tropiezo resultaría en graves heridas, eso sería muy malo. Esta es la cabeza del noble insensato que tomó acciones por sí mismo para irrumpir en su tumba, aunque no sé si tumba es la palabra adecuada. Por favor, acéptela. La urna contenía la cabeza de Lear asterisco Femel. Él era el noble al que Hirknip había inducido a reclutar y enviar a los trabajadores. Asterisco de darles un título, es un miembro de la nobleza, el líder de una pequeña fuerza de hombres. Esos nobles que no eran ni bendición ni perdición eran elevados para ser usados en momentos como estos. Los muertos no hablan. Aunque él no sabía cuánta información poseía Ainz Ovalgaun, pensó que sería más prudente silenciarlo para prevenir más filtraciones. Era muy probable que Ainz haya enviado a sus emisarios porque los trabajadores habían irrumpido en sus dominios, y quería que su amo se hiciera responsable por ello. Debido a esto, él tenía que negar todo conocimiento del incidente con la esperanza de mejorar sus relaciones. La hermosa mujer parada al lado de Ainz suavemente asintió con la cabeza, y el que se llamaba Demir tomó la urna y subió las escaleras. Luego, se arrodilló ante Ainz, y le presentó la cabeza dentro de la urna. Ainz levantó la cabeza. ¿La aceptaré? ¿Pero qué debería hacer con ella ahora? Sería un desperdicio tirarla simplemente. ¿Se burlará entonces? Ya veo. De lo único que está seguro es de que los trabajadores fueron contratados por Femel. La pregunta ahora es de dónde se filtró la información. De pronto, la cabeza de Lear Femel se sacudió en la mano esquelética que la sostenía. A simple vista, uno podría pensar que Ainz era el que la movía, pero una inspección más cercana revelaría la verdad. La cabeza estaba cubierta de algún tipo de líquido, y Ainz la soltó de su mano. Al mismo tiempo que el cambio de posición obstruía su visión, una fuente de un pegajoso líquido negro emergió del suelo. Luego de que el líquido había terminado de fluir, lo que quedó fue un enorme traje de armadura metálica negra. Era un caballero de la muerte. Como si fuesen uno solo, todas las personas detrás de Hirknip inhalaron fuertemente por la sorpresa. ¿Cómo pudo esto? Él lo había creado. Las palabras de la sirvienta habían sido ciertas. Hirknip quería desesperadamente morderse el labio, pero se obligó a no hacerlo. No podía hacer un acto tan vergonzoso en público. Ve, ponte la fila. Con un profundo gemido que pareció venir de algún lugar por debajo de la tierra, el caballero de la muerte obedientemente descendió las escaleras y se esfumó del campo de visión de Hirknip. ¿Cuántos más de estos caballeros de la muerte puede seguir creando Ainz Ovalgaun? No me digas que, un número ilimitado, mientras pueda obtener cadáveres. Pero, si es capaz de eso, espera, antes de eso, puede crear no muertos más poderosos. Eso significaría que, entonces, Hirknip Farlor del Nix Dono. La suave voz de Asin hizo que Hirknip nuevamente cobrara conciencia de sí mismo, y le sonrió fácilmente a Ainz. Gondono, bastará con que me llame Hirknip solamente. Después de todo, es un nombre largo. ¿Es así? Bueno, entonces, Hirknip Dono. Para comenzar, permítame disculparme por ese impresentable comportamiento de hace un momento. Dado que mi maleducado vasallo fue descortés con usted y aquellos a los que dirige, considero por terminado el asunto de la invasión del noble a Nazarik. Entonces, eso es todo. Aunque hice que viniera de tan lejos, ahora es libre de marcharse.
Nadie pudo entender lo que estaba pasando. Perdóneme. Temo que no oí bien sus palabras, ¿podría repetirlas una vez más? No hay necesidad de disculparse. Estará bien si regresa a casa. Después de todo, estaremos bastante ocupados por aquí dentro de poco. Ainz se encogió de hombros, como si hubiese estado bromeando. Hirknip ya no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Podría ser que la disculpa fuese solo un pretexto para hacer que él viniera a este lugar para cumplir algún otro objetivo? Ese claramente parecía ser el caso, pero las circunstancias parecían ser mucho más extrañas para ser explicadas de esta forma. Algo no tenía sentido aquí. Espera un minuto, ¿qué acaba de decir? Perdóneme, pero ¿qué quiere decir con estaremos bastante ocupados? Gracias a este incidente, ahora sabemos que seremos arrastrados a asuntos molestos incluso si no nos involucramos. Siendo ese el caso, estaba pensando que deberíamos movernos a la superficie para hacernos cargo de esos asuntos nosotros mismos. Eso significa que, primero, haremos que esos tontos que trataron de hacernos daños paguen un precio adecuado. Luego de eso, aplastaremos a todas las personas conflictivas que encontremos hasta que la paz que tanto anhelo sea restaurada. Esas palabras eran los desvaríos de un lunático. No, eso sería incorrecto. Él no estaba loco. Cuando uno consideraba la fuerza personal, militar y económica de Gaun, esas palabras no eran para nada descabelladas. Era solamente que Hirknip, cegado por su limitada experiencia, encontraba difícil aceptar los hechos. Ainz Gaun era un hombre que podía hacer lo que había dicho. Una incontrolable sensación de terror emergió desde debajo de los pies de Hirknip, la gran tumba de Nazarik. Lo que se suponía debía haber sido un gigante dormido había sido despertado, y estaba a punto de comenzar un reinado de terror en el mundo de la superficie. ¿Podría ser que fui llamado a este lugar para esto? ¿Es esta una declaración de guerra? ¿Qué debería ser? Ainz Gaun está esencialmente declarándole la guerra al imperio. ¿Debería arrodillarme ante él aquí mismo por el bien del futuro? En verdad, eso podría haber sido lo más sensato. Sin embargo, el destino que les esperaba no sería placentero si aceptaban el gobierno de un monstruo. Existía la posibilidad de que Ainz simplemente matara a todos en el imperio y los volviera a la vida como más caballeros de la muerte. Podría ser un destino incluso peor que simplemente la muerte. Hirknip se devanó los sesos como nunca lo había hecho en su vida. Por derecho, él debería de haber llevado esta pregunta de vuelta y consultado con docenas de sabios sobre cuál debería ser el rumbo adecuado de acciones a tomar. Pero para entonces, ya sería muy tarde. Con una sonrisa que cortó a través de todo, Hirknip habló. Tengo una propuesta, ¿qué tal si formamos una alianza? Nos estás confundiendo con tus lacayos, Ua. Se oyó una clara voz acampanada, seguida de un sonido de algo moviéndose con rapidez. La chica del cabello plateado frunció el ceño, mientras Aura, parada a su lado, pretendía no saber qué pasaba. Aunque la visión dinámica de Hirknip no era lo suficientemente buena como para haber visto lo que había pasado, parecía que la elfa oscura acababa de patear a la chica del cabello plateado en la pierna. Oí, tú. Hacen mucho ruido. Silencio. Como un rey demonio, Ainz agitó majestuosamente su brazo izquierdo para pedirles que se callaran. Tales movimientos reales solo podrían haber nacido de largos años de gobierno sobre sus dominios. El nivel de alerta de Hirknip se disparó a las nubes. Ya veo, él ha presidido sobre estas tierras por mucho tiempo. Y pensar que un ser tan digno. Las voces de las dos niñas se superpusieron, expresando pesar por su insensatez. Él no podía sentir ni una pizca de la arrogancia que ahora había demostrado mientras estaba en la capital. Justo después de eso, observó a Ainz Gaun, con la esperanza de que tuviera a sus subordinados completamente bajo su control. Luego reunió todo su valor y se preparó para hablar. Este era el evento principal. Su lengua parpadeó sobre sus labios. Hirknip había escogido el mejor plan en el que podía pensar de entre las innumerables conspiraciones y estratagemas que se le habían ocurrido hasta este día. Construir una nación y gobernarla, creo que es una gran idea. Es la posición que mejor va con Ainz Dono. Nuestra nación gustosamente proveerá toda la ayuda y recursos que necesita para fundar esta nación. ¿Qué le parece? La cara sin piel de Ainz no se movió. Sin embargo, Hirknip pudo sentir que los brillantes puntos de luz en las órbitas oculares de Ainz brillaban ligeramente más fuerte. Hirknip Dono, no creo que ese plan signifique ninguna ventaja para ti. Era lo más natural, era por ello que pudo predecir con confianza que Ainz preguntaría eso. Reuniendo toda la experiencia en actuación que poseía, Hirknip dio su respuesta. Deseo forjar buenas relaciones con el país que su estimada persona eventualmente establecerá. Esto también es una consideración para el futuro. Ya veo. Entonces, que así sea. Los detalles los dejaré a tu cargo. Hirknip se quedó sin palabras ante la velocidad con la que Ainz había accedido a su propuesta.
De ningún modo había esperado eso. Ni siquiera podía reunir la suficiente voluntad para decir nada más. Para comenzar, ¿por qué no me pidió que le jurara lealtad? Siendo un individuo arrolladoramente superior en una posición ventajosa, ¿por qué habría siquiera aceptado la oferta de una alianza? Él había preparado docenas de respuestas para cuando Ainz le pidiera un juramento de lealtad. Pero la respuesta de Ainz había cedido el alcance de las predicciones de Hirknib. ¿Qué es lo que pretende? Hirknib no podía entender para nada la forma de pensar de Ainz. En un enfrentamiento contra un oponente más fuerte, un hombre más débil debía pensar en cómo volver la fuerza de su enemigo hacia sí mismo y hacer que se tropiece. Así era como uno explotaba la arrogancia de los fuertes. Pero si el oponente más fuerte no fuese un ser arrogante, entonces esa táctica era inútil. La única forma de luchar que poseía el hombre más débil no tendría efecto. Ainz debía de haber estado pensando de esa forma. Él nunca actuaría de una manera arrogante que otros pudieran aprovechar. No. Es posible que todo hasta ahora haya estado marchando de acuerdo a los planes de Ainz. Después de todo, la demora en sus respuestas fue demasiado corta. ¿Esto significa que ya predijo todas mis posibles acciones y preparó las respuestas adecuadas? Hirknib estaba muy al tanto de que el terror que acompañaba a Ainz aún no procedía simplemente de su poderío incomparable, sino también de su insondable intelecto. ¿Es así? Entonces, es maravilloso. ¿Podría decirme si hay algo, cualquier cosa, que podamos hacer por usted? No puedo pensar en nada en este momento. Por ahora, ¿qué tal si establecemos lugares donde podamos enviar de visita a nuestros embajadores? Como embajadas, tal vez. Me gustaría tener un medio para contactarlo, honrado emperador. Si realmente todo iba de acuerdo a los planes de Ainz, entonces no había forma de que no hubiese pensando en todo. Por tanto, el significado de estas palabras era obvio. Estas palabras también deben de ser una estratagema. Él debe pensar que si hace sus demandas inmediatamente, sus planes serán revelados. Este monstruo ciertamente tiene muchos planes. O mejor dicho, tal vez es debido a que es un monstruo que su intelecto sobrepasa al de la humanidad. Ah, sí, por supuesto. Qué descuidado de mi parte no haber pensado en eso. Era de esperarse de Ainz Dono. ¿Acaso no le gustan los elogios? Luego de oír esa respuesta poco entusiasta, Hirknib tomó nota mental de esa pizca de información. Entonces, regresaré primero. Dejaré a mi secretario aquí. ¿Podría discutir los detalles con él? Su nombre es Rune Armilinen. Entendido. En nombre del Imperio me dedicaré en cuerpo y alma a usted. Aunque Hirknib no podía ver el rostro de Rune, pudo oír la fuerte convicción en su voz. En verdad, las decisiones tomadas aquí decidirían el futuro del Imperio. Si él no tuviese que regresar a toda prisa al Imperio para inmediatamente formar los comités adecuados y llevar a cabo el planeamiento necesario con el objetivo de adaptarse a Insovalgaun, Hirknib habría preferido quedarse él mismo. Una excelente respuesta. Pude sentir tu lealtad hacia el emperador en cada palabra. Entonces, nosotros enviaremos a Demir. Ya que antes ha sido descortés con usted, considérelo una forma de disculpa por su rudeza anterior. El monstruo que parecía un sapo hizo una reverencia en silencio desde el rabillo del ojo de Hirknib, y él sintió que estaba a punto de perder a un subordinado valioso. Luchó por controlarse a sí mismo para no dirigir una mirada de rabia hacia Ainz por accidente. Me dio jaque mate desde el comienzo. El monstruo que parecía un sapo podía controlar la mente con sus palabras. No había duda de que las usaría para lavarle el cerebro a Rune y hacer que revelara todo lo que sabía sobre el Imperio. Estas no son las acciones que haría un aliado. Sin embargo, el hecho de que lo hiciera tan abiertamente es prueba de su naturaleza insidiosa. Demir debe estar planeando enviar a este monstruo que parece estúpido para llevar a cabo un trabajo que requiere tanta inteligencia con el objetivo de poder echarle la culpa a sus acciones si surge cualquier problema. Ainsoalgaun. ¿Cuántos otros trucos tienes bajo la manga? Maldito seas. Aunque maldecía y juraba contra Ainz en su corazón, Hirknib tenía que reconocer su habilidad. Su anterior tropiezo fue un movimiento calculado para evitar que nos quejáramos luego. Tenemos que levantar la voz ahora si tenemos cualquier reparo sobre esto. Si no lo hacemos, él podría asumir que no tendremos quejas sobre esto en el futuro. Justo cuando Hirknib estaba a punto de decir algo, Ainz habló antes que él. ¿Demir es uno de mis más leales seguidores? Estoy seguro de que no habrán más problemas si él y Rune discuten el asunto. Eso sería maravilloso. Hirknib se forzó a sonreír. Esta era la primera vez que había visto tal maestral aprovechamiento de una oportunidad. Como él ya había dicho esto, cualquier otra cosa que dijera sería un desperdicio de aliento. Sin embargo, mientras Hirknib oía las siguientes palabras de Ainz, se dio cuenta de lo ingenuo que había sido.
Entonces, ahora la situación es diferente. Ahora, Hirknibdo no es un aliado de Nazarik. Enviarlo a casa con tanta prisa parece ser descortés. Ya que está aquí, ¿por qué no pasar la noche? Piense en ello como en una bienvenida. Así que no es solo Roune, quiere a todos aquí también. Era peor, tal vez incluso estaba planeando algo más perverso. Sin importar que, era difícil de creer que este era un inocente acto de caridad sin segundas intenciones. Desde las profundidades de su corazón Hirknib maldijo la retorcida cara de Emir mientras éste respondía, entendido. No, 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 de ningún modo podemos causarles esas molestias. Después de todo, tenemos que regresar a hacer los preparativos. ¿Es así? Es una pena. Entonces, si es conveniente, no, por favor permitan que uno de mis sirvientes los envíe a casa. Hirknib se imaginó a sí mismo montando un dragón, y con curiosidad sopesó la sugerencia de Ainz. De todos modos, Hirknib hizo a un lado esa idea. No había forma de que Ainz simplemente los transportara a casa, y no deseaba deberle un favor. Aprecio profundamente la generosa oferta de Gondolno y le agradezco por ella. Sin embargo, siento que ya que vine en un carruaje, debería regresar también del mismo modo. Un caballo sin cabeza no muerto podría correr día y noche sin necesitar descanso. Por favor, discúlpeme, pero respetuosamente debo rechazar su oferta. ¿Debe? Ya veo. Hirknib pudo sentir que había algo de decepción en esas palabras. ¿Se trataba de una actuación, o era la verdad? Hirknib no estaba seguro, aunque sospechaba que podría ser una actuación. De cualquier modo, mientras que no entendieran completamente la situación actual, quería evitar anunciar las noticias de la alianza entre el Imperio y el no muerto Ainz. Para comenzar, si él cabalgara un caballo no muerto que odiaba a los vivos de vuelta al Imperio, sin tener en cuenta a los sacerdotes que había traído consigo, ¿qué dirían los sacerdotes de los templos de la capital? Entonces, permítame regresar a mis dominios. Muy bien. Demir, escolta a los invitados afuera. No, no, no hay necesidad de que se moleste. Bueno, ya que es una rara oportunidad, ¿qué tal si nos acompañan las sirvientas? Nunca antes había visto a mujeres tan hermosas. Ainz hizo crujir su cuello al torcerlo por la sorpresa. Fue un movimiento increíblemente falso. Hirknib luchó para mantener su ira bajo control mientras le sonreía a Ainz. Sabe que desconfiamos de Demir, pero aún así nos provoca de esta forma. No existía la intención de formar una alianza en este lugar. Era solo una forma indirecta de hacerle saber a Hirknib quién estaba a cargo. Nunca antes había visto tanta maldad. Él es una amenaza para la continua supervivencia de la humanidad. Ah, gracias por eso. Entonces, por favor hablen con las sirvientas que esperan afuera. ¿A qué gran día para forjar una alianza, como desearía dar un banquete? ¿Quieres decir, para celebrar el día en que hiciste esclavos de nosotros? Mientras gritaba interiormente, Hirknib le sonrió una vez más a Ainz. Por supuesto. Sí, por supuesto. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.